Hola amigos, ¿cómo están? Somos Bruno, Juan y José y esto es Maker Chat. En este espacio vamos a hablar sobre qué significa ser maker, qué nos moviliza, qué nos inspira y cómo es el día a día en el taller. Yo soy José, estoy acá con Bruno y con Juan. ¿Cómo andan, muchachos? Bien, todo tranqui. Juan, Hola José, ¿cómo le va? Bien, todo bien, che, todo ¿Usted, bien. Bruno? bien, excelente. Bien. Bueno, cuánto me 11 alegro. puntos. Bueno, me alegro, No muchachos. esperaba tanto. Sobre 100. Ah, ok. Claro. Esperaba, con un 7 estamos ok. Está bien. Yo estoy muy bien, la verdad, estoy bárbaro. No me Bueno. puedo quejar. Me alegro por ustedes. Sí, mucho trabajo como siempre, cortando mucho material, preparando, organizando y nada, eso básicamente. ¿Vos sos una persona organizada? No. No, depende. A ver, termina la pregunta. Me Dale. respondí a mí mismo, pero no, vos sos una persona organizada, como vos estás diciendo ahí, estoy cortando mucho material. Bueno, ¿vos cortás todo el material de un proyecto para después hacer todo el ensamble o vas haciendo una tarea y la otra? No, yo corto todo. O sea, vos haces primero cortar, después Sí. ensamblar, después hacer... Primero medir, Claro. Obvio. Medir, cortar. Después medir de nuevo, claro, y después recién cortar. después cortar. Como dije en otro podcast, medir, cortar, putear. Putear. Claro, sí, sí. No, vos sabés que creo que es la parte que menos me gusta. Voy a hablar de herrería, ¿no? Más que nada, así como para diferenciarnos un poco. Es la parte que menos me gusta, la de cortar. Entonces, Te la sacas de encima. me la saco de encima, agarro un papelito, ¿viste? Y anoto todos los cortes ahí. Hago un dibujito de cada corte cuando trabajo con caños, sobre todo, porque tengo la cabeza así como muy visual yo, ¿no? La forma de funcionar en mi cabeza. Entonces, si tengo, por ejemplo, 45 grados para adentro en dos lugares, como si fuera a hacer un marco, Ujú. me hago el dibujito. Hago un dibujito de un caño que tiene los dos ángulos para adentro, pongo 40 centímetros de largo por 8 cortes. Entonces me sirve eso como para ir rotando el caño en la Sí, sensitiva. sabes lo que tenés que obtener, digamos. Claro. Sí, claro. yo en madera hago también lo mismo. Me hago la Ah, lista ¿sí? de... ¿Haces el dibujito? Me hago la lista de cortes en papel. Claro. Y la tenés ahí al lado tuyo. Y la tengo ahí al lado tuyo y voy tachando. Cuando digo, bueno, llegué al 8 de 1 pulgada por 30 centímetros, Claro. Bueno, voy tachando. En madera natural. Sí, yo enchapados placa. y placa no suelo cortar yo, suelo comprar todo cortado, pero en todo lo que es madera natural o hierro, cuando ocasionalmente hago un hierro, me hago la lista de cortes a mano, o sea, voy al Fusion, veo los cortes que tengo que hacer, todo eso, pero me la escribo a mano y la voy tachando y voy tagueando los cortes con cinta de papel y escribo lo que tengo que escribir para saber qué me falta, qué no me falta. Claro. Yo incluso lo que hago a veces es cuando tengo, por ejemplo, en una semana tengo 3 o 4 proyectos diferentes. Si el lunes tengo todos los materiales de todos, corto todo. Claro. Entonces hago como especie de paquetes, ¿viste? Bueno, este Claro, paquetito son las Sí, banquetas, hoy este paquetito corto es la mesa. todo y después me pongo Claro. a hacer. Sí, está Y bueno si podés optimizar mejor el material así incluso. optimizás mejor el material y me parece que el tiempo también, porque como que, bueno, lo que es la base, digamos, de cada proyecto, que es tener definitivamente todo cortado, ya lo tenés ahí separadito. Sí, sobre todo si tenés el taller que tenés que habilitarlo para cortes, digamos, si tenés que poner las máquinas en algún lugar, Claro. una mesa de E trabajo incluso específica. también el tema de mugre. Haces Sí, toda la mugre claro. junta, Exacto. después limpias y ya esa parte ya no la tenés que repetir. También. Bueno, yo en ese Claro. sentido no soy tan organizado, porque yo voy cortando de las piezas en función de que las voy a ir trabajando y en función de que las vaya necesitando. Entonces, no hago todo junto, por ejemplo. Pero Juan, cuando vas a usar piezas iguales que tienen que ser idénticas, las cortás Esas sí, al mismo tiempo. esas las Sí. corto todas juntas siempre. Claro. Pero, por ejemplo, hace poco hice una biblioteca y la biblioteca hice
todos los parantes, los corté, los cepillé, los encuadré, hice hasta te diría el fresado redondeado de bordes. Y recién después me puse a hacer los parantes, Travesaños. tirantes, los travesaños, como se llaman. Claro. Desde el talón en bruto. Todo ese mismo proceso, otra vez en cada Claro. una de las máquinas, con otro Claro, yo tendría que haber, producto, otra pieza. claro, yo tendría que haber canteado todo, después cepillado todo, dimensionar yo- lo que tenía que dimensionar, cortar todos los cortes, arrimar Yo las no medidas. siempre puedo, pero preferentemente como José. O sea, agarro todos los tablones en bruto, corto a medidas aproximadas. Claro, cepillas eh, todo. claro, garlopeo la primera cara, canteo, cepillo, corto a medida final, ya sea con la Sinfino o con la sierra de banco. Y después empiezo a ensamblar, redondear. O sea, cuando agarro una herramienta trato de pasar todas las piezas por la misma herramienta, todas juntas. Bueno, Claro. ¿viste? Son más organizados que yo, ustedes dos. Mirá. Mirá qué bien. Yo a veces lo que hago es No como hubiese apostado. yo a veces lo que hago es como una especie de juego conmigo mismo, ¿no? Que es, Gamificación se llama. claro, no, agarro por ejemplo un disco, ¿no? Pongo auriculares, qué sé yo, toda la pelota y digo, bueno, tengo que tener todo este material cortado en este disco. Ok. Entonces pongo Use Your Illusion 2, ponele. Es buena, es buena. Y Empieza, me empieza voy, Civil War, empieza Civil War. Empieza Civil War, tranquilo. Silbadita y empieza a Claro. cortar. Tururú, turú, no me acuerdo cómo es. Y antes de que llegue My World, que se Claro. llama, no pertenece al disco, es una cosa que hay que sacarla. Sí, Justo la versión, Claro. la versión de Don't Cry, la última, decís, Claro. listo, terminé. exactamente, termino. Y nada, es como, yo creo que voy a tardar, qué sé yo, unos 40 minutos, no sé qué, pongo este disco. Listo, bueno, vamos, tiki. Y muchas veces la pego y es como una sensación muy satisfactoria. Es buena esa, ¿eh? Sí. Cuando tenés una tarea que te va a llevar más o menos esa longitud de tiempo, está bueno hacer jueguitos así como... ¿Cuál es esta banda ¿Cuánto? que tiene temas interminables? ¿Cuánto Pink que Floyd, terminó ponele. con? Claro, ponele. Si vos sabés que tenés que cortar 72 placas, ay, Me pongo Y el te disco pones triple eso. de Kim Crimson y listo. Claro. Todo el día. El salmón te pones. Claro. No. Pero te pones, te digo que con Use Vision 2, yo estoy, ¿eh? Sí. Yo te hago sí, cualquier sí. cosa. Te voy a la guerra con Use Vision 2. Sí, sí. Y ¿cómo es? Nada, te cortás todo ahí, tranquilo, qué sé yo. Te seteas como un tiempo razonable, te seteas un tiempo en el que no puedes cortar, no puedes parar. Y si conoces mucho el disco, vas a saber que cuando estás ahí a tres Tres cuartos, cuartos, claro. sabés que tenés que meterle. Opa, le tengo que meter. O estoy tranquilo, me puedo tomar mi tiempo, voy al baño, Claro. puedo hacer un matecito. puedo y hacer un sigo. matecito. Claro, qué sé en yo. So Fine te tomas unos mates, tranqui. Se lo sabe de memoria. Pero esa memoria, justamente el otro día en Seamos Bueno, declaré que con mi primer trabajo en la vida Sí. ahorré esa plata y me compré ese cassette. Mirá vos. Sí. Fan total, absoluto. ¿Yo sabés cuál fue el primer cassette que me compré? Fue un cassette de los Beach Boys, Ah, mirá. que tenía el tema Barbara Ann. Barbara Ann. Barbara. La época surf rock de los Beach Sí. Boys. Y, ¿cómo es? Sí, ese cassette me compré y me habían regalado el Walkman de Sony, ¿no? Me acuerdo el flash que fue escuchar la música de esa manera. Escuchar Y la música en la calidad calle. de sonido que tenía el Walkman era como... Guau. Con las Nunca esponjitas imaginé... naranjas. Sí. Nunca imaginé escuchar música tan nítida, tan bien. Qué loco. Zarpado. Ah, qué viejo. ¿Vos, estamos. Bruno, te acordás que de algún primer disco o algo así? Sí, yo estuve mal influenciado por mi hermana y mi primer CD fue uno de Fito Páez. Sí, compré este. ¿Cuál Bueno. fue?
El amor después del amor. Y seguramente. Sí, puede ser, ¿eh? Puede ser el amor después del amor. Creo que está. está en el top 10 de los más vendidos del rock nacional. Pero ahora que soy Seguro. más grande me doy cuenta que mi hermana me lo hacía bastante seguido, porque ella me llevaba a Munro a comprar ropa y de repente me decía, cómprate este cinto. No, pero mucho no, cómpratelo. Una semana después lo estaba usando ella. Mira. Era así. La Mi típica. hermano me hacía lo mismo. Sí. Mirá, Y justo, me llevaban 10 años de diferencia, 7 mi hermana. Se abusaban Te de mí. tenían para la chacota. Exactamente. mirá, esto no se va a ver porque es podcast y no hay video, pero estiré la mano en mi biblioteca, que lo tengo acá a exactamente menos de 1 metro, y saqué Esa. 2 CDs. Mirá. Muy bien. Apetito bien. por la destrucción. El apetito por la destrucción es El- uno de mis discos favoritos del Sí. todos los Y Mi el hermano, Use mi hermano me Illusion me despertaba con eso a todo volumen. Mirá. Listo. ¿Cuál empieza? ¿Cómo es Welcome to the Jungle? ¿La primera? Sí, mañana Imagínate. será mi disco matutino. Bien. Imagínate que despertarte con eso a las 7:30 de la mañana a todo volumen, lo quería Claro. matar. Sí. En datos de color con los Guns N' Roses, yo siempre digo que tengo la canción para mi muerte. Que es que si yo alguna vez ejecuto la idea de despedirme de este planeta, va a ser con You Call Me Mine de los Guns N' Roses, Ah, manejando Sí. a todo lo que dé el auto ¿Una y motito estrolarme contra o algo. un No, vehículo? auto. Sí. Ese tema yo no puedo manejar escuchando ese tema. Claro, porque te lleva a la muerte. Me lleva a la muerte. Mi instinto asesino. Sí. Bueno, Este, así que cortaste muchas cosas Sí. estos días, Josecito. Sí. Qué buena intro, boludo. Me dejaste Sí. pensando. Qué buena Tremendo. No, aparte me lleva a Terminator. ¿eh? Por supuesto. Otra John película, Connor no, ahí, sí. sí. Tremendo. Vos sabés que ese yo lo tenía en el cassette. La banda original, que en la tapa estaba Schwarzenegger, Mm, la tapa del cassette, y lo terminé regalando como un boludo. boludo. Me hubiera gustado Hoy tenerlo. Hoy valdría un montón de plata eso. Sí. Bueno. Bueno, justamente Bueno. como José estuvo cortando mucho, ¿Con qué cortaste, José? Tengo la Evolution, la sierra que se llamaba la sierra de corte multimaterial, que me la traje acá a Argentina hace unos cuantos años ya. Me la trajo mi hermana de España en una valija, con algunos discos. Y después... Uber Illusion 2. Sí, de esos y discos. el apetito por la destrucción. Sí. Muy bien. Y después Dude terminé Evolution. comprándome yo algunos por otro lado. Y me quedaron algunos, todos usados están, pero bueno, los que menos usados estaban de la época dulce, de cuando tenía, De cuando se podía. cuando se podía, los sigo usando a veces. Sobre todo cuando tengo que cortar caños, que es menos exigente, y en ángulos. Cuando tengo que Esa hacer sierra- Que es más esa- preciso. Esa sierra mucho más Evolution, preciso. esa sierra Evolution es una sierra ingletadora Sí, que tiene un juego de revoluciones más bajo exacto. y tiene un disco que es multimaterial que se banca a cortar hierro. Y tiene más potencia. Sí. O sea, más Menos potencia. revoluciones, más Sí. potencia. O y sea, se- es un híbrido entre una sensitiva y una ingletadora, podríamos decir. Sí, yo diría que es como una sensitiva, como una ingletadora, pero con menos revoluciones y más potencia. Pero Como una sensitiva. no, tiene más la potencia. sensitiva tiene más RPMs. Ah, más todavía, incluso. La sensitiva tiene muchísimas más RPMs. Gira lento entonces el. Claro, la- como corta por fricción, es como una moladora que tiene 10.000, no sé Sí, cuánto. sí, sí. Yo me Muchísimo. acuerdo hace muchos años, Angel creo que era, tenía una ingletadora que te la vendía con un disco multimaterial, también para cortes de metal, y no me acuerdo si tenía tipo un cambio de velocidad o, La que o tuvo en algo un así. momento una máquina así fue Gladiator. Mm. ¿No será esa? Puede No. ser. No, me acuerdo que era de Angel, Ah. que estuve incluso hablando con la gente de Angel y a decir, bueno, y cuando esto se desafila, no tenemos discos. Ah, Claro. O sea, te vendían la máquina con el disco,
Claro, por un disco multimaterial, lo que nosotros conocemos del lado de la carpintería es lo que te permite cortar aluminio. Claro, para nosotros es madera, plástico, aluminio Claro. y no Claro. mucho más. Che, José, yo que soy un neófito total en el tema del hierro, estoy aprendiendo todavía. Ujú. Y hasta donde entiendo, vos, los tipos de corte que podés hacer en hierro están dados por lo que son filos y abrasivos, ¿no? Es como esas dos estrategias para llegar a cortar un fierro, ¿no? Desde la sierra de arco Ujú. a mano Sí, a, puro, es, a hombro es, y el- codo. es muy parecido a la madera. El principio, digamos, es el Sí, mismo. pero yo creo que en la madera el abrasivo nosotros no usamos abrasivo como No. corte, porque quema, digamos. Claro. Claro. El la temperatura. corte abrasivo del disco que desbasta, digamos, no está. No está. en la madera. Nosotros solo cortamos con filos. Claro, El abrasivo Y- es más para acabado y lijado, etc. claro. A un rebaje. Claro, el metal sí es verdad, lo que decís. Existen, las más populares son la sierra sensitiva o la moradora, con el disco de corte, con el disco de pasta que le dicen. Ujú. Después, por otro lado, tenés la sierra de mano, con el... Pará, en abrasivos tenés amoladora y sierra sensitiva y nada más. Amoladora, sierra sensitiva. Sí, después tenés algunas que son de la misma familia, que son, por ejemplo, hay como unas especies de amoladoras neumáticas, que tienen Ok. unos discos más chiquititos, como si fuera un Dremel, una especie de Dremel. Ok. Ujú. Pero Pero es el principio es el básicamente mismo. lo mismo con distintas formas, digamos, ¿no? Sí, es un disco abrasivo de diferentes composiciones, llamémosle, Claro. que gira una determinada cantidad de revoluciones por minuto, que hace que sea suficientemente abrasivo para desbastar un material y cortarlo. ¿Qué Claro. corta? ¿Por temperatura? O sea, levanta Por tal fricción. temperatura que Por fricción. Por fricción. y... Claro. Lo va desgastando, sí. Mm. Se calienta, se va desgastando, se gastan las dos cosas, se gasta Claro. el disco y se gasta el material que se está cortando Ujú. y se corta, digamos. Genera calor, le va deformando el material, lo va comiendo, lo va rompiendo y se corta. Y después por otro lado tenés la sierra, que tenés la clásica sierra, la hojita de sierra que viene con el arco y que vos cortás con la mano. Y después esa se transformó en un serrucho mecánico, Que es lo mismo, pero con movimiento. que es lo mismo pero Con motor. automático. Sin Eh, humano. Sin humano, claro. Y después tenés la sin fin. Claro. Esa es la mejor de todas hoy. La Yo sin no la fin. tengo, es cara, es una máquina cara, pero es lo mejor que hay. Que es una sierra que gira sin fin. Es como la sierra sin fin de madera, pero baja como si fuera Claro, un por serrucho gravedad. que baja por gravedad. Incluso va- hay varias marcas que tienen esa sin fin a batería, Sí. chiquita y portátil. Sí, Starret, por ejemplo, tiene una. Sí, no, pero por ejemplo, Makita, Es verdad. DeWalt, Mm. tienen unas Es que verdad. son manuales. No sé qué capacidad de corte tiene, creo que el Sí. máximo es 100-100, Claro. Sí, es verdad. pero las estacionarias no sé qué capacidad de corte tienen, pero es mucho más. Y Pero hay- esas cortan 100-100 y Mm. para ser portables Sí. creo Sí, que es es un montón. suficiente. No, esas de las sin fin de metal para arriba, digamos, no hay límite. Claro. En un Claro. momento empezás con las industriales que tienen refrigeración, que tienen como un sistema así de freno, ¿no? ¿Cómo se llama? Bueno, nada, empiezan ya a hacer máquinas mucho más Sí, grandes, sí. más complejas, ¿viste? Para arriba siempre hay algo Sí, no Siempre hay hay algo límite. mejor. que se nos escapa. Sí, Siempre hablemos de talleres como los nuestros. claro. Y el Eh, serrucho, o sea, yo siempre es una máquina que me encantó el serrucho mecánico. Todavía Bueno, no pude andar a hacer el mío, claro. andar el mío, pero La pregunta que me surge de todo esto es esa evolution que vos decís, esa sierra ingletadora con un disco Sí. específico que corta metales, con unas revoluciones más chicas, con más potencia, está como ahí en el medio, pues rotativa, claro, porque la sierra normalmente los discos, digamos, los dientes de sierra cortan para adelante o para atrás, pero digo, cortan con avance, digamos, por así Claro. decirlo. Sí, la Sierra Evolution lo que vino a hacer, digamos, es
cuando se salió al mercado era la sierra multimaterial. El tema era, bueno, con el disco marca Evolution que fabricaban ellos mismos, vos podías cortar un pedazo de aluminio, después un pedazo de fierro, después un cacho de madera Sí, y pedazo de después un bronce, cacho de pedazo plástico. de acrílico, claro. Sí, pero uno atrás del otro. Yo lo hacía, de Claro. hecho. Yo hacía muebles de hierro y O sea, madera sin cambiar disco. sin cambiar disco. Cortabas Claro. todo así. Después yo empecé a usarla con discos separados porque económicamente conseguí un disco que tenía esa medida de eje y ese diámetro. Acá en Argentina, un disco de madera. Capaz no de Em, gastar el disco para cortar metales. Claro. Y Cambiabas. después conseguí en Estados Unidos, me compraba por Amazon una marca que era de discos para metales ferrosos. Entonces usaba ese disco especial para cortar caño y el disco para madera. Y cuando tenía que cortar macizo usaba la moladora para no tirar la plata, digamos, básicamente. Claro. Pero sí, es una máquina que lo que permite es cortar metal como si fuera madera. O sea, diente que corta, saca chips Claro. de metal, digamos, Claro. saca virutas de metal. Claro. No Claro, saca corta polvo. el metal. Sí, corta Claro. el metal con el Con el con el diente de kerf. vidrio. Claro, el kerf es el, Sí, digamos, el exacto. tamaño del corte es el ancho del disco, como si Del fuese una disco. ingletadora, básicamente. Exactamente. Perfecto. Y El otro día me enteré, perdón que te hago esto con respecto a los discos. sí. El otro día me enteré en un evento de Bosch que estaban presentando un disco nuevo, que es un disco diamantado para corte de metales. Ajá. Que lo que tenía Para era sierra manual. para moladora. De 125 milímetros, 115, no, sí, 125 milímetros. 115. Y una de las cualidades que tenía ese disco, según lo que dijeron, era que duraba, por decirte lo que duraba 100 discos de amoladora común abrasivos, ¿no? En desgaste. Pero una de las cualidades que tiene era que no se achicaba el diámetro, Ah, claro. porque se iba desafilando de alguna manera, Claro. pero no Pero se no achicaba. perdías capacidad de corte. Claro, porque Claro. lo que tenía la moladora justamente, que con la capa, y la sensitiva lo mismo, se va empezando a gastar el material, se empieza a achicar, que quizá te sirve para hacer cortes curvos más cómodos, cuando es más chiquitito, pero también perdés capacidad de corte Tenés total. menos profundidad de corte. Menos profundidad y tenés que ir cambiando la posición de la máquina en función de cómo vas trabajando el disco. Por ahí se puede poner hasta medio incómodo el corte. Claro. Y eso, lo que me faltó investigar un poco es en dónde entra eso. Mirá, yo escuché Si es hablar abrasivo, de eso, si no es pero- abrasivo, si es corte, porque es un disco Claro. que tiene Yo- como Yo creo que es abrasivo. Pero sí, abrasivo sí, que no se desgasta. claro, abrasivo O que se- sobre un soporte rígido, digamos que no. claro. Que tiene una cobertura del material este que Sí, cortará. es diamantado en la punta, digamos, en el Claro. perímetro. Sí, yo ese los vi hace varios años en alguna expo ferretera. Y después cuando me puse a averiguar, no de Bosch, pero creo que Makita lo tenía. Y después cuando me puse a averiguar no se encontraba en ningún lado. Que son como los discos que se utilizan para cortar concreto, para cortar Eso iba a decir, ese porcelanato, tipo de cosas. todo ese tipo de mármoles, cosas. sí. Claro. Ese tipo de cosas, pero preparados para metales. Para metales. Sí, Y acero eso se inoxidable. usan con agua, ¿no? También. En No. la moladora no. No, en ¿no? seco. Ah, En lo que es mármoles y eso, lo que sí, sí. lo que son cortes de mamposterías y ese tipo de cosas, suelen tener ahí un sistema de refrigeración. Teóricamente entra una moladora estándar y lo puedes usar. Claro. Lo que tiene los discos de metales ferrosos, que yo tengo algunos todavía, perdón, es que se hacen cortes en frío, se llaman. Claro, Vos claro. cortás el material y lo puedes agarrar con la mano. Claro. Automáticamente terminás de cortar, lo puedes agarrar con la mano. Muy Que loco eso. eso en hierro, de nuevo, hablamos sin saber, ¿no? Eso en hierro es muy importante, ¿no? Porque yo tengo entendido que el corte, por ejemplo, con sierra sensitiva, una de las desventajas que tiene, aparte de ser poco preciso, por una cuestión de que el disco es medio flexible. Sí, ¿no? es Sí, al flexible. ser tan Sí. grande. Al ser tan grande y es un material que en sí, digamos, a la vista no, pero es flexible. Además calienta el material y eso hace que pierda propiedades.
Se deforma. Sí, se deforma sobre todo. Claro. En la herrería común de obra, digamos, de muebles y qué sé yo, no importan tanto las propiedades porque Sí, nadie, no, no pasa no es, nada. Sí, la pérdida de resistencia. claro, y no es que se va a... No es un... el material no se templa ese. Claro. Entonces no es que va a quedar más duro ni nada por el estilo. Pero sí, al deformarse, al calentarse se deforma y al deformarse el corte queda torcido, más chico, más grande. O sea, no es una máquina precisa de movida la sensitiva. Es más preciso la moladora de mano. Sí, en el sentido de que es como más controlado el corte. Claro, lo vas Vos controlando. digamos, si tenés habilidad, vos podés seguir una línea muy finita y Sí, podés con cortar el disco, bien con el disco pegadito ahí. este de 0,6, que es papel casi que estás cortando, sí, Eso es maravilloso. podés hacer un corte muy preciso. Muy preciso, súper Sí. preciso. Sí. Mm. Pero la sensitiva es más es más un cañón, ¿viste? Es poner Claro. un tope y hacen ¿viste? Claro, sí, yo Sí, uso es la para sensitiva siempre dimensionar. para hacer el corte así grueso, digamos. Claro. Y Sí, después sí, sí. con la moladora cortar, o con una sierra. O el cortar corte fino. final, pero que no requiera, ¿viste? Cortar 35,4, ¿viste? Claro. No vas a poder nunca. Eso. Nunca, tiene- bajo ningún aspecto, la sensitiva va a cortar No. preciso, derecho. Capaz que hay gente que me discuta, no, yo tengo la tal que si la haces despacito, no sé qué, bueno, puede ser, pero no, en general, Pero en general no. no creo. Y también el otro día en el evento surgió un interrogante que es tipo, ¿y por qué no se usa la sierra sable, por ejemplo? Bueno, eso vos sabés que no sé. Lo estuvimos hablando justo antes de empezar Sí, a grabar. Porque No lo sé a eso. yo, pensándolo, dije, la sierra sable puede llegar a ser a la herrería lo que la caladora a la carpintería, ¿no? La caladora también viene con hoja bimetálica para También. cortar Sí, metal. una planchuela podrías cortar, digamos. Sí. Sí, o un caño 2020, ponele. Sí. Pero la pregunta es, ¿por qué no se usa, no? No, ¿Es por la precisión? verdad, mira, yo sí te tengo que decir, para mí la caladora y la sierra sable no tengo, Sí. no tendría tampoco, es como mi herramienta menos, la herramienta que menos me gusta es la sierra caladora, Y es de una la vida herramienta- en general. Sí, sí, sí. Este- un día tenemos que hacer el ranking inverso. Sí. En vez de las herramientas que nos gustan, las que no nos Sí. gustan. Bueno, esa para mí está en la Top número 1. uno. Top 1 Sí. la herramienta que no te gusta, ok. Y la sierra sable también, creo que nunca en mi vida usé, pero es el mismo principio. Claro. Cosita que va y viene en la punta, ¿viste? Como que no, Sí, no sí, es sí. para mí. Sí, yo la sierra sable la usé mucho para hacer poda, ponele. Claro. Ahí tienes, sí. Ahí medio como que tiene su O función. para desarmar un pallet, no sé, una cosa así Cuando medio gruesa. estuvimos en Chascomús haciendo la catapulta, Ahí la usaron, ¿no? Sí. Claro, lo usamos, sí, para hacer unos Sí. rebajes. Sí, para un corte así, muy grueso, Claro. que no te importe, la verdad, ahí corta perfecto, es Sí, buenísimo. es rápido. y Súper potente, todo. olvídate. Pero vos sabés que, así como para ir cerrando, me parece, con el metal, cerrando porque no es un tema tan extenso el corte de metal, de ese tipo de metal, ¿viste? O sea, tenés la sensitiva, el serrucho, o el serrucho mecánico, quiero decir, o la sierra sin fin. Muchas más cosas no hay. Yo creo que el tema La del... Sinfín me llama la atención. La sin La- fin incluso es la una chiquita, maravilla. la que nombrabas vos, Sí. la Starret. No, es un espectáculo. Ese es el mejor sistema que hay. O sea, ese corta en frío y corta preciso Preciso. Sí. y corta. No sé si se llama corte en frío ese. La verdad es que no sé. Me parece que No, no. en frío en el sentido que vos también la- es por diente. es por O sea, diente. En no el es por sentido desbaste. que no es No se pone el rojo como no en es la sensitiva. desbaste como el otro. Claro, Y, no se pone el rojo vivo como se No, pone no, en la sensitiva, por ejemplo. Ok. Pero es el más silencioso, el más preciso, El más lento también. el más lento, el más eficiente, creo, al nivel del gasto de material. consumible, digamos. Claro. Claro, la sierra del dura un zumo. montón. Claro. Claro.
Y creo que no se lubrica la Starred, esa chiquitita, pero subiendo un escaloncito más, ya cuando se empiezan a lubricar, ahí ya, o sea, dura muchísimo más, los cortes salen mejores, corta más rápido. No, Claro, podés forzar no un se poco la lubrica. máquina. Claro. No se lubrica porque no se requiere, porque estaría mal lubricarlo, o porque la máquina no trae, a eso te referís. No, Pero no, uno no. le podría poner algún aceite o algo. No se lubrica por la forma en que está construida la máquina. Los volantes no aceptan que haya lubricante porque si no patinarían. Patinaría, ahí va. Claro. Ah, ok. Pero hay otras máquinas que sí aceptan el lubricante porque no sé, están construidas, tienen tensores, no sé cómo es el sistema mecánicamente que permite que la hoja esté mojada y que siga, viste, Que agarre. funcionando. No, pensé que viste con alguno de estos lubricantes en spray podías Sí. tirarle un chorro. Me para... parece que no. Me parece que es Claro, como que capaz se que moja te y empieza- patina. Después Claro. te empieza a patinar los volantes, lógico. Claro. Pero lo que decía, no hay mucho más que eso. ¿Viste? En principio, para la herrería común y la herrería de obra, ¿no? No, pues después te vas a todo lo que es cortes de plasma, Eso iba a cortes decir. láseres. Ah, ok. Después pasás a otro tipo de cortar con soplete o con plasma o con arena o con agua o con láser, qué sé yo. Pero es otro... Otro mundo. Sí, no Sí, es sí. la herramienta común del herrero común del taller. Sí, normal, hoy me digamos. imagino que el corte con plasma se bajó el costo, digamos, que hoy lo podrías tener. Va, Claro. hay varios de ustedes que lo tienen. Sí, Digamos, sí, en yo talleres. lo tengo, sí. Pero tampoco no es un corte prolijo, es un corte más para dibujar, ¿viste? Para hacer formas. El Es plasma más, sería como como mano la alzada. caladora prendida a fuego, digamos. O sea, es una mezcla entre una autógena Claro, y una claro, caladora. O sea, claro. es para hacer un corte más como a mano alzada. Claro, tal cual, Ok, para dibujar. No te vas a, claro, no te vas a poner a cortar un caño Sí, prolijamente a 90 grados, digamos. claro. Por ejemplo, para desarmar cosas, ¿viste? Para romper cosas, para... Claro. No se me ocurre nada ahora, pero no sé, querés desarmar un auto, dejarlo chiquitito, ¿viste? Sí, sí, como tenés cortan ganas así con esas de cosas hidráulicas. Tenés ganas de tu torno achicarlo 20 centímetros. Creo que lo cortás ahí. Cortás y soldás a la mierda. Claro. Sí, Está sí, bueno. sí. Claro, Me bueno, hiciste entonces el acordar corte- a esas fotos, viste, que hay de la puerta cortada porque el inodoro no entra, entonces Ah, tiene cortada la forma del inodoro. O arriba, cortan un poco para no pegarle al foquito. a la vuelta de la casa de mi mamá hay una reja que guarda un auto Sí. cuyo baúl Ah, sale por la reja. O sea, tuve que cortar la reja porque compraron un auto más largo. Y no pero les le entraba hicieron nada. la formita de la cola del Sí. auto. Le Claro. cortaron un pedazo en hueco y ahí el auto entra por aquí. Claro. Eh, Qué bueno el eso. corte de plasma, ¿qué es? Oh, mirá, ¿Qué yo es? estoy ¿Que es aprendiendo. mucho calor? ¿Qué es calor? Sí, ¿Qué es estoy el plasma? ¿Por qué se aprendiendo. le dice plasma? Pero se genera un arco, como el arco Sí. que se genera cuando soldás, Sí. pero a eso se le agrega aire a presión. Ah, ok, bien. O sea, genera temperatura y el aire Sí, a presión y el hace aire a que pase para otro presión lado. que, Ah, ok. claro, que genera esa perforación. O sea, que Pero- no hay un consumible. Sí, sí, hay consumibles, sí. Ok. Son unas puntitas de un material que creo que es cobre, Ok. que eso se va gastando y se va consumiendo. La Ah, que bien. tengo Más yo, el tubo de oxígeno. no, es ¿Cómo? aire, Aire, sí, de aire. compresor. Ah, H2O. Es aire de compresor. pensé sí. que era un tubo. No, es aire cristiano común. Ah, Eh, El que respirás vos. El Claro. que viene gratis. claro. el que viene gratis por nacer. el que nos dio Diosito. Diosito. Anda a comprimirlo gratis. Claro. Sí. ¿Qué te iba a decir? No, O sea, que el de- necesitas un por ej- compresor también para usar eso. Claro, sí, necesitas un compresor. La máquina de SAB es como muy copada porque tiene un sistema que se llama piloto, que lo que hace es que se genera el arco sin que tengas que estar tocando, ¿no?
la punta de la torcha. De la torcha. Antorcha iba a decir. Entonces, nada, es como muy eficiente cómo funciona la máquina. Y es muy buena, está muy bueno el sistema. Y además tiene un sistema también que regula el aire automáticamente. Que cuando necesita más aire, pide más aire. Cuando necesita menos, pide menos. Entonces vos seteás, pones el compresor, lo pones a 100 PSI, ponele, y la máquina si necesita 90, pide 90, si necesita 80, pide 80 y van dando. O sea, es eficiente en eso. Y Sí. depende también, me imagino, mucho del espesor de lo que vayas a cortar, ¿no? Claro, El calibre tal de cual. la chapa o lo que... Sí, tiene todo un seteo ahí digital que vos elegís, bueno, voy a hacer este tipo de corte continuo, corte espaciado, si vas a cortar, por ejemplo, un alambrado, una cosa por el estilo, que vas a necesitar que corte, que no corte, que corte, que no corte. Los espesores, la potencia, qué sé yo, todo eso. Seteas todo eso y cortás. Yo estoy aprendiendo todavía. No es un tema tampoco tan extenso, ¿eh? Entre No, comillas, digamos ¿no? que es un corte muy específico. Claro, siempre depende hasta dónde te querés meter con cada tema, ¿no? Claro. No, pero digo, es un corte específico para una tarea también muy específica, esto de cortar chapa a mano alzada. Sí. Pero es O con guía, también podés cortar con guía. Claro. Sí, puedes cortar con guía también. Sí. Y entiendo que se desau puede que te poner... decía, Claro. como está separado, tiene como si fuera una especie de patitas, de apoyadores, no sé cómo llamarlo. Un patín. Un patín, una cosa por el estilo, chiquitito, que lo que hace es separar la punta de la torcha del material que estás cortando. Y eso mismo está separado del el calor que se genera cuando vos cortás. Entonces eso mismo vos lo podés usar como guía Ok. que va apoyando. Es como, ¿viste la fresa de router que tiene el rulemancito ese? La Sí, fresa de el copiador. copiadora se llama. Sí. Bueno, tiene como si fuera una especie de copiador incorporado. Bien. ¿Viste? Y entiendo, Podrías hacerte una plantilla y utilizarlo Claro, para... claro. y entiendo también que eso se usa en una especie de CNC también, ¿no? Sí. Bueno, claro, plasma CNC, sí, Claro. o sea, en vez de tener un router como el que tiene Bruno, Claro, es poner la tiene torcha y cortás. Claro, la torcha y un conducto de aire que corre como corre la energía hacia el router que tiene Bruno. Hay una cama que generalmente tiene agua abajo para que se vaya enfriando y para que caigan los residuos y digamos, caigan sobre Se agua. enfrían. Y vas cortando, corte de metal, en vez de cortar una madera, cortas una chapa. O sea, es la forma, entre comillas, barata de automatizar corte de chapa Claro, sin ir al exactamente. láser o al agua o esas cosas así como mucho más, que necesitas una infraestructura un poco más grande. Claro, tal cual. El láser lo que tiene es que no tiene rebaba, es un corte muchísimo más finito. Claro. Cuando con el plasma dejas unos canales de ponerle 2 milímetros, con el láser creo que menos de 1 milímetro, medio Claro, milímetro. sí, Es una rayita, digamos, un pelito, nada más. Sí, lo que es maravilloso, he visto algún que otro video, los cortes por agua. Sí, eso es una locura. Yo nunca tuve en la mano algo hecho así, pero... O capaz que No, sí, yo capaz he que visto un auto, videos. algo así. Sí, O sea, sí, ves, hay videos que cortan una herramienta al medio, digamos, sí. Sí. Y ves Sí, todo que como- cortan, por ejemplo, como si fuese una hélice. Claro. Y el pico se va moviendo no solamente Mm. en los 3 ejes, sino que el pico también rota. Entonces te va Claro, claro. cortando formas. Sí, Lo ya que, es control lo que se hace numérico con la avanzadísimo. sierra sin Claro. fin de madera. Que vos vas el tope vertical, la guía vertical, la vas subiendo y bajando según... Si vas a cerrar, por ejemplo, pones la tabla paradita y bajás ok. la... Sí. Sí. ¿Cómo se llama? La guía, el Sí, 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 el sostiene tope sierra. arriba. El sostiene sierra, sí. Sí, no sé cómo se llama. El sutién. Claro. Pero bueno, viste, volviendo un poco a lo más común de los talleres, no hay mucho más que eso. Me parece que Claro. en la madera hay como mucha más exploración para hacer en ese sentido. Me parece a mí. Sí, sí, pero
es casi todo sobre filos, ¿no? Sí. Sí, casi Es filo todo sobre de- filos. Es, Sí. es una sola forma de cortar, Mm. pero Manual muy, o. manual, muy amplia, muy amplia pero de- una de- sola forma. Pero una sola forma. O sea, siempre Yo- el ataque va a ser con filos. Yo una cosa que hago en el curso, cuando hago el curso, pongo un montón de hojas diferentes. Pongo un serrucho costilla, un serrucho grande, una hojita de caladora y pongo también un par de discos dentados, ¿no? Y agarro un marcador y empiezo a comparar una cosa con la otra y al final es todo lo mismo. Es todo lo mismo. Si pones el disco de vidia, un diente del disco de vidia, lo pones al ladito del serrucho y vas a ver que tienen casi el mismo ángulo, es todo lo mismo. Sí, el ángulo de ataque es, salvo algunos casos específicos, siempre es más o menos el mismo. Ahora, si yo pregunto, por ejemplo, a alguien que está empezando carpintería, ¿no? Y vos tenés que explicarle esto que me preguntabas vos recién a mí, Juan, y decís, bueno, ¿cómo se corta la madera? A ver, de cero. ¿Cómo se corta la madera? Amoladora y disco dentado. No, ese es el peor consejo. Es el nuevo consejo ese. Claro. No, o sea, cómo se corta es como que en algún punto lo que estás haciendo es con un filo desgarrando fibras de madera. O sea, es un filo que gira o que se desliza, que tiene un ángulo que no nos vamos a poner en técnicos porque estás aprendiendo, que tiene un ángulo específico, digamos, y que cada herramienta corta en un ángulo distinto, pero no nos vamos a poner específicos. Pero la joda es cortar fibra de madera, tanto Claro. transversal. Ir Claro. sacando virutita tras virutita Claro. con la repetición de dientes. Claro, en la madera, en el metal esto no pasa, en la madera vos tenés la fibra de la madera, entonces no es lo mismo cortar longitudinalmente, o sea, a favor de la beta, que transversalmente en contra de la beta. Quizás se requiere un ángulo de ataque distinto para tener un corte más prolijo o menos prolijo. Ahí entramos como en otras variables que en el metal quizás serían las rebabas, digamos, de alguna manera, como la única variable así fuerte que puedas tener. Esto que vos me decías, viste, que no sé, un corte con láser no tiene rebaba, y un corte con la sensitiva te deforma el metal y te deja una rebaba horrible en la parte de abajo del corte, Claro. porque lo medio que lo derrite, la última parte ya queda. Claro. Ni siquiera lo corta. Acá pasa lo mismo a nivel de que si vos vas a cortar a favor de la beta de la madera, la fibra que sale es como más larga, Claro. se mete en el diente y te lo empasta más. Más allá de que sea más prolijo o menos prolijo, es menos óptimo el corte. Claro, O sea, sí, es eficiente. claro, menos eficiente. A mí me Porque gusta mucho el se ejemplo termina de empastando mucho más. de los cañitos o de las pajitas, ¿viste? Claro. Claro. Una O sea, cosa es cuando cortar a vos- lo largo de los Cuando canales esos. cuando vos mirás, digamos, microscópicamente una madera, es como si fuesen un puñado de sorbetes. Que tiene lógica porque eso fue un árbol que utilizaba esos conductos para llevar alimento al fruto que Claro, de estaba las raíces a las hojas. Sí. Claro. Entonces, bueno, tiene justamente formato así de conductos, de venas, de sorbetes. O sea, está muy, muy bien hecho el ejemplo ese de sorbete. Yo lo suelo utilizar también cuando doy cursos y eso para explicar el por qué la resistencia del pegamento sobre cara o canto es muy superior que en la testa, porque tiene menos superficie de contacto el pegamento, porque tenés, bueno, un montón de la punta de sorbetes apoyando ahí, no es lo mismo que todo el lateral, y al momento del corte es lo mismo. O sea, cuando vos querés cortar ese puñado de sorbetes a la mitad de forma transversal, vas a poder cortar y lograr un corte mucho más limpio y prolijo que si querés cortar un sorbete a la mitad estando ahí dentro del puñado. Pero recién José me preguntaba a mí, para alguien que recién estaba empezando, cómo se corta la madera. Y él redujo mucho su saber herrero a... son pocas formas de cortar algo, ¿no? Como esto hablábamos de abrasivo versus filo, y dentro de eso tenés... El árbol se abre poco, digamos. Ujú. Y en madera pasa un poco lo mismo, porque
tenés los filos, o sea, los filos que se deslizan, que es el serrucho básicamente, Ujú. y ahí entra el grupo de la caladora, entra el grupo de la sinfín, entra el grupo de la sierra sable también. ¿De qué dijiste? ¿Qué grupo? Los que cortan formas. Filos que se desfilan. Los filos que se deslizan. Deslizan. Ah, y que, claro, que cortan formas, generalmente, ¿no? Sí, o no, pero un serrucho costilla corta recto, digamos, Sí. pero son filos que van ok, para adelante ok. o para atrás, según si sos occidental o oriental, pero en Ok. general es un serrucho con filo, con dientes, digamos, que cortan. Ujú. Lo que en la Que realidad sería va y viene. claro, lo que sería la sierra sin fin o un serrucho mecánico o una sierra de arco estándar. Y por otro lado tenés los discos rotativos, Ujú. que ahí sí entras en un mundo mega nerd total de los discos de corte. Perdón, las hojas de corte, ¿no? Sí. No, yo le digo disco. Ahí Bruno hay viene. gente que... No, yo ya me entregué. Más nerd que... Decile hoja, decile disco. Ah, ok. No, yo le digo disco. Escuchame una cosa. Sí. Pero acá hay una diferencia. Que la composición del metal es igual. Cambia la forma, pero es el mismo. Cuadrado, hueco, macizo, más grande, más chiquito, más ancho, más angosto, qué sé yo, pero es el mismo. Me parece que la diferencia con el mundo maderístico es que hay un montón de maderas diferentes. Ahí está. Sí, hay un montón de madera diferente y un montón de materiales, porque caemos en el MDF, en el aglomerado, en ese tipo de Bueno, materiales. llamándole madera a todo. Al gran mundo, sí. Sí. Al largo brazo, De al la largo ley. brazo de la madera. Sí. Claro, ahí es donde entramos en la nerdeada de los discos, por ejemplo, la cantidad de dientes, el ángulo de ataque de los dientes, la forma del diente. El material de la el punta. material del diente, claro. Tenés esas variables donde vos te podés comprar un disco de 40 dientes común, sin ninguna otra cosa que dame el que tengas, y con ese vas a cortar todo, porque todos cortan todo finalmente. Pero bueno, después está en qué tanto necesites ir a la precisión, a la prolijidad, a que no queme la madera, a que no deje marcas. Solamente yendo a lo que es una sierra de banco, si vos querés tener el disco específico para cada corte que te permite la máquina hacer, creo que no te va a dar la vida para comprar Claro, cada sí. disco que necesitas. Porque incluso hay discos que son exactamente iguales, pero que vienen preparados para corte transversal y el corte par longitudinal. para corte longitudinal. Pero pará, porque vos Porque el nombraste desahogo del diente es distinto. Claro, pará, porque vos hablaste de una herramienta y justamente estábamos hablando primero de herramientas. Entonces, en carpintería, habíamos hablado recién de los cortes que se deslizan, tipo el serrucho, Ujú. caladora, sierra sin fin, sierra sable, etc. Y después del otro lado tenemos las que rotan, Ujú. donde ahí hay tres, si mal no recuerdo, que es la sierra de banco, la sierra ingletadora o la sierra circular de mano. ¿Qué más tenemos ahí? Y no Después sé tenés- si hay una más. el router. No, el hay router una- también hay una- corta. Hay una Y ahí ya gigantesca entramos anterior. en algo raro. Ahí entras en el mundo de las fresas. Sí, sí, sí. Pero hay una anterior a esa que es el de aserradero. El disco de aserradero gigantesco. Que te corta un árbol al medio. Ok. Está bien, pero eso no deja de ser una Una sierra de banco. mesa, digamos. Sí, sí, sí. Está bien, pero hablamos de máquinas de tallar. Ok. Sí, sí, sí. ¿Y la esa- motosierra? Claro, bueno. Ahí justo iba a decir Sí, la me vuelvo- motosierra si como una vamos cosa en el para atrás. medio. La motosierra como algo en el medio, ahí con cuchillas que giran, digamos, una cosa rara. Apocalíptica. Apocalíptica. Bueno, pero de las que rotan, que son esas tres, sí, Sí, sin el router, reducilo ahí. sí, el router lo vamos a poner separado. Esas tres comparten la filosofía de esto, de disco rotativo que tiene un diámetro de eje, tiene un diámetro de circunferencia, tiene una determinada cantidad de discos, de dientes. Esos dientes están compuestos de un material específico, tienen un ángulo de ataque, tienen una garganta de descarga. Una garganta de descarga específica. Una forma del diente específico, que son los trapezoidales, los cuadrados, los alternados. Bueno, ahí en ese mundo en particular, o sea, hacer doble clic en el mundo discos de sierra es enorme, enorme. Sí.
es enorme. Hay mucha ingeniería ahí, ¿viste? Mucha ingeniería Sí. y hay uno, como recién decía Bruno, uno para cortes transversales, otro para cortes longitudinales. Si entras en el mundo de la melamina, tenés también tus discos específicos. Después, por la dureza de la madera, tenés que usar un tipo de cantidad de dientes u otro, que te va a dar más prolijidad, va a ser un corte más rápido, más agresivo. Depende mucho Sí, de lo que vas vayas a hacer. vas a forzar menos el motor. Claro, depende mucho de lo que vayas a hacer. Es el disco que tenés que usar. Obviamente, hay un kit básico de discos. Que, Eso te iba a decir. Señor, yo quiero empezar con carpintería. Voy a trabajar con madera maciza, con melamina. Tengo Yo- plata para comprarme 3 discos. ¿Qué máquina tenés? Edition ¿Cierre de 1. banco? Usual Edition 2. ¿Qué tenés? ¿Cierre de banco? Tengo cierre de banco, señor. Sí. Bueno, 60 dientes multimaterial claro, para empezar. Nada más. Con ese solo ya estoy. No, para empezar. para empezar. Ok. Para empezar. No te pongas a cortar quebracho. Claro. Yo te lo discuto ese, ¿eh? A ver. Opa, Opa. polémica. Se armó. Yo te lo A discuto. ver. Para mí, el de 60 dientes es el disco que sirve para todo, pero no sirve para nada. Y bueno. Oh. Se Yo pudrió soy, todo. yo soy del team. En este momento te estoy mandando el GIF de Batman pegándole a Robin. Yo soy del team 40-80. Si estuviera Pablito te pondría, se repudrió. Yo soy del team 40 dientes, 80 dientes. De 40 a 80. Sí. Vos sabés que ahora que cambié la sierra de banco y la ingletadora y tengo todo de 12 pulgadas, ando medio perdido. Ah, en cantidad. Claro, yo andaba muy bien con los cálculos en 10 pulgadas. En 10 pulgadas, claro. Claro. Claro, ahora hablas de más, de más El dientes. disco de Claro. 60 dientes, viene a ser el fiambrín de los Que no hay ni una insumos. cosa ni otra. Sí, sí, sí. Para mí está ahí en el medio. Es como que en ciertas situaciones no te deja un corte prolijo y en ciertas situaciones la madera le falta. Es como que le sobran dientes Igual para yo algunas cosas y entiendo- le faltan dientes para otras. Yo No entiendo. sé, estoy muy lo que dice herido Bruno. con tu comentario, así que no puedo. No, estoy yo en shock. entiendo la respuesta de Bruno porque se me hace que debe ser una respuesta que dio muchas veces, que es con cuál empiezo. Claro. Y es como sí, es como la respuesta más correcta, digamos. Mirá, te O va a sea, servir. me si puedo te va a comprar servir. uno solo. Si es y uno solo, y quiero sí. todo. Bueno, sí, es el más versátil. Claro. A mi Obviamente, a mi no te gusto, vas a poner claro. a cortar quebracho. No, pero si vas a cortar algo de madera dura, algo de madera blanda, si vas a trabajar con placa, sí, probablemente alcance para todos, no sea lo más prolijo del mundo, Ujú. pero va a estar ok. Yo haría el esfuerzo de tener uno de 40 para maderas macizas, cortes de maderas más duras, y uno de 80 para cortes mucho más prolijos y para poder trabajar con placa, no melamina, tranquilo, digamos. Enchapados. Enchapado, MDF crudo, claro. sí, contrachapados, etc. OSB multilaminado, todo eso. Che, y después no me quiero adelantar, pero la melamina es un capítulo aparte, Es un capítulo. Sí. a nivel de cómo se corta. Sí, la Sí. tesis. La tesis, ¿no? Sí, Es como- y tenés que defenderla la tesis, porque tenés Sí, ahí es- un mundo ahí afuera que hostil que Claro, va a atacar todo lo que digas. Claro. Exactamente. Un mundo La hostil y pregunta- una amigos, práctica ¿cómo ¿Cómo hostil. cortar? cortar? La pregunta, ¿cómo corto melamina? Uf. Creo que se han impartido guerras al Hay respecto. gente que corta Sí. de un lado, después da la vuelta a la placa, Sí. corta O del sea, otro. mira, la verdad es que hay una sola manera de cortar melamina bien. Lo va a decir, con- lo va a decir. Mirá qué Con valiente. disco. Con disco. De una pasada. Claro, después podemos saltar a los routers y todo eso, pero es un capítulo aparte como dijimos antes. Ahora, hay una sola manera de cortar melamina bien en una sola pasada, que es comprando la herramienta específica. Claro. ¿Te querés apañar? Bueno, hay miles maneras de apañarte y ver cómo astillar un poquito menos. Haces media madera y después terminas el corte, le pones cinta de papel de los dos lados. Hay quien dice que el disco de 100 dientes corte de aluminio. Claro.
Me acuerdo mi viejo cuando el disco estaba mal afilado, peligrosísimo. No sé si decirlo qué porque vas más de a uno lo va a decir? A hacer. ver. Pasaba 2 milímetros, 3 milímetros en sentido inverso. Ah, Uf. A ver si me explico. sí, empujando la Desde- madera desde atrás de la mesa hacia claro, adelante. metía la madera por la salida de corte hacia la entrada de corte. Polémico. Polemiquísimo. Subía el disco al total del espesor y la pasaba a favor. Claro. Que de hecho no es tan loco. ¿Por qué? Porque cuando vos te compras una sierra tipo europea, una escuadradora, que tenés disco incisor, el disco incisor gira en sentido opuesto a el Sí. disco de Es como corte que final. Yo hago eso cuando necesito que, con las mechas, cuando hago agujeros, Sí. cuando necesito que el corte sea extremadamente prolijo, que no tenga ninguna rebaba, yo empiezo con el taladro al revés. Para que la punta haga esto, Marque. haga como de incisor, hace el perímetro, no Claro. corta, sino que corta como solo con la punta y después voy para adelante y corta Mirá perfecto. qué loco. Y eso nunca lo había desbastás y escuchado. sacas material. Después sí, el otro día me acordé que el otro día lo hice y lo voy a mostrar como tip en Instagram. Nunca lo había escuchado, che, Sí. eso. Después te Bueno, muestro cómo funciona, está bueno. Mi viejo se mandaba esas, que a mí Claro. me parece muy poco seguro. Bueno, porque el giro de. Claro, va a favor. Va Sí, a es como- favor y te puede expulsar la madera. Claro, o sea, como vos ir- no la estás empujando, sino que la tenés que ir aguantando. Claro. Es complicado. Pero Sí, es como que ir con el router a favor. un disco incisor en esas sierras grandes funciona así, en sentido inverso, y la otra, la hoja grande, viene hacia vos. Claro. Pero hagan bueno, esto, sí, para. no hagan esto en sus casas. Igual. Claro. Por Ni favor, esto, no. ni amoladora con disco de Porque para eso tenés que sacar la cuchilla separadora. Claro. Entonces, no. Claro. No se haga. Pero Claro. es una de las tantas maneras que, sí, cortar mitad para un lado, dar vuelta a la placa y Sí, cortar esa es para la el clásica. otro. Esa es la clásica. No, yo creo que más clásica es media madera a favor, o sea, para un lado, terminar de subir el disco. Sí, esa, perdón. Esa esa es la clásica. Esa No. por lo menos es la que hago yo. No, la otra que he visto bastante es suben la hoja 10 milímetros, poner en una placa 18, suben 9, 10 milímetros, cortan, la cara que estaba hacia arriba la ponen hacia abajo y cortan otros 9 milímetros que quedó. Y eso, esa específicamente hago yo. perdón, y eso es porque en teoría, digamos, el disco cuando sale hacia arriba, ahí es donde se produce el desgarro del material. Cuando sube el disco, o sea, Cuando entra y sale, no. me parece que es. Es un tema, si mal no recuerdo, medio de la geometría del diente. ajá, O sea, cuando el disco sale, siempre hablando en sierra de banco, ¿no? Que el apoyo Sí. está abajo. Cuando el disco sale por la cara de abajo, que no tiene apoyo, justamente, porque los insertos que vienen siempre son mucho más grandes que el corte en sí, que el kerf Sí, sí. que estás marcando. Vos tenés, nada, el espesor de la melamina que estás arrancándolo solo. Sin embargo, cuando vos estás cortando la melamina de arriba, tenés el respaldo del MDF o aglomerado que tenés por detrás. Entonces, cuando los cortes salen desprolijos, suele ser la cara de abajo. Claro. ajá. Suele ser la cara de abajo porque no tenés respaldo. Un tip que es importante y está bueno es corregir eso del kerf, perdón, lo dije recién, Sí, del inserto. Sí, el hacer espacio el cero, cero ¿cómo se llama? clearance. Sí, Claro, el cero clearance. Preferentemente tener uno por cada hoja de corte que tengamos e incluso no utilizarlo a 90 y a 45 grados el mismo porque amplias el... Claro, lo vas tamaño. gastando. Sí. Claro. Lo vas haciendo menos cero. Claro, y eso va a ayudar bastante a que cuando el corte sale por la cara de abajo tenga un apoyo, Claro. que muchos quieren lograr eso poniéndole cinta de papel, ¿no? Exactamente.
Nada. De hecho, he visto algunos que utilizan, que también lo he hecho. ¿Cómo se llama el viejito este que siempre decimos que lo queremos, Juan? El que subía el tip, por ejemplo, poniendo la duct tape para tapar, hacer un zero clearance provisorio. ¿Cómo se llama? Colin Connect. Colin Connect. Capo. Hay veces que tiene que hacer cortes. No lo hace específicamente para eso, sino cuando tiene que cortar tiritas muy finas y que no se le vayan para dentro de la máquina. Hace así un zero clearance provisorio con cinta tipo duct tape y lo utiliza. Pero bueno, la posta es, para cortar melamina tenés que comprar, supongamos en el caso de que sea sin incisor, en 10 pulgadas. Ahí va. Batida de tambores. Es 80 dientes trapezoidales alternos con ataque del diente negativo. Che, esto quiere decir que hay un disco, un diente que está derecho, un diente que está para un lado y un diente que está para el otro. Y se va repitiendo ese patrón. Trapezoidal alterno significa que uno tiene un trapecio. Estoy haciendo con las manitos para acordémonos que esto es podcast. Con las manitos para afuera. Sí. Y el otro trapecio. Y hago con las manitos para adentro. Qué raro. Uno y uno. Claro. Entonces, uno te limpia. O sea, el primero, que es el trapecio hacia adentro, te saca la mayor cantidad de material. Uh-huh. El que tiene el trapecio para afuera te saca solamente los bordecitos, o sea, te hace un corte finito al costado. Ponete a pensar que eso está girando a 4.000 y pico de revoluciones y con una repetición de 80 dientes. No, pero es bastante, es muy razonable porque se dividen entre uno y otro la fuerza que necesitan para hacer cada corte, cada golpe, digamos, se reparten la fuerza. Es como quien dice, uno corta en bruto y el otro en prolija. Claro, y el que en prolija solo saca la parte de los bordes, que es la que nos interesa que sea prolijo. Que sea prolijo, exactamente. Si el disco está bien afilado, si vos lo subís, otro tema importante también es cuánto subís el disco. O sea, vos tenés que hacer que sobresalga de la cara superior un diente. Claro. No más que eso. Uh-huh. No por un tema solo de seguridad, sino porque está pensado para que el diente ese llegue con un cierto ángulo a la cara inferior. Claro, sí. Y desgarre menos. Por eso, es una pregunta muy clásica esa. Sí. Y es muy difícil de explicar. Es muy difícil de responder, claro. Porque son tantas variables. Necesitas como bastante experiencia. Sí. Para poder entender esa explicación también necesitas haber usado otros discos. Claro, y en esta no entramos en la potencia de la máquina, no entramos en que la máquina no vibre. Uh-huh. Que el corte tiene que ser continuo. Vos con la madera podés... A una velocidad de alimentación, digamos. Claro, pero más allá de la velocidad de alimentación que elijas, desde que empezás a alimentar la máquina hasta que terminás, tiene que ser continuo porque se nota donde frenaste y volviste a arrancar con el corte. Que lógicamente si es un corte muy largo hay veces que se te complica, que necesitas cambiar de posición o algo y necesitas hacer esa parada, pero sabés que la marca te va a quedar. Sí, es un mundo, es un material que es tan común y lo usamos tanto a veces y es tan difícil de trabajar que es tremendo. Pero lo que tenemos que pensar es que justamente estamos trabajando con un material que ya viene con el acabado final. Claro. Entonces cualquier error que le metamos ahí no es como la madera natural que bueno, después lo lijo, después no, ahí ya estás trabajando con el material final que es lo que se va a terminar viendo, va a terminar quedando a la vista. Y después otro gran debate con respecto a la melamina es base MDF o base aglomerado. El aglomerado es una cagada porque el corte queda desprolijo. No, si vos tenés el disco correcto vas a cortar bien cualquiera de los dos materiales. Claro. Si vos te estás apañando con un disco que no es el correcto y le estás poniendo cinta de papel y no sé qué, sí, comprá con base MDF porque es mucho más compacta y el respaldo va a ser mucho mejor para que eso que estás intentando dejar relativamente prolijo quede más prolijo.
el aglomerado tiene más aire adentro y menos respaldo. Si tenés el disco adecuado, bien afilado y lo usás como corresponde, cualquiera de los dos materiales funciona muy bien. Claro. Bueno, cerramos paréntesis melaminero. Sí, cerramos paréntesis. Sí. No, a mí me Sí, parece porque- que es esto como un tema aparte, ¿no? Porque recién estaba pensando y me estaba acordando de los serruchos japoneses. Sí. Que también es otro tema, ¿viste? Aparte, sin hablar de serrucho, de costilla, ¿no? Todavía no llegamos ni a eso. Sí, el serrucho japonés y el serrucho occidental, digamos que trabajan por el mismo principio. Ujú. Esto de deslizar filos y que haya cierta Dientes. presión sobre abajo, digamos, claro. Ujú. Solo que, bueno, tiene algunas características distintas en cómo es que ejecuta esa tarea. Pero en sí, digamos, son dientes que atacan filo. Perdón, son filos que atacan madera. Claro. Sí, diferencias, por tocarlo así medio rápido. El serrucho oriental puede tener la hoja mucho más fina, porque vos, en vez de estar empujando y que la hoja tenga que recibir esa presión tuya, puede ser mucho más fina porque en vez de presión recibe tensión. Claro. Es más, cuanto más se estira, Más fina se hace. fino se hace y más prolijo queda el corte. Entonces, como vos estás tirando de eso, te permite un corte mucho más prolijo. Que el otro, como vos lo estás empujando, para que no. Como si estuvieses empujando un papel que se te arruga. Claro. Bueno, vos se hace necesitas. un acordeón microscópico. Claro, vos necesitas que tenga un cierto cuerpo ese serrucho. Sin embargo, el otro, con el mismo ejemplo del papel, cuanto más lo tensás, más recto queda. Claro. Y hablando un poco de lo que decíamos de cortes longitudinales y transversales, está por ejemplo el serrucho japonés, el Ryoba, que en el mismo serrucho te trae los dos filos de un lado y del otro del serrucho. El más finito para cortes transversal y el de dientes más grandes con más descarga de viruta para cortes longitudinales, para que se empaste menos. Claro. Claro. Y es muy notorio eso. Cuando usas uno y otro, Sí. se nota Sí, mucho sí. eso. Sí, yo me acuerdo Bueno, que eso los igualmente. los de Bruno, Eso- nada, y son bárbaros. Es una cosa de locos. Esa lógica de los dientes, de la cantidad y del tamaño, también se repite en los occidentales. Claro. Claro. Eso es una lógica que es bastante parecida. Digamos. Y se repite también, creo que en En todo. Sí, porque en la todos sierra los sin elementos fin de corte. Sí, pasa sí, lo sí. mismo. Bueno, Eh, la cantidad de dientes en un disco de una sierra circular, de una incletadora, es exactamente lo mismo. Claro. Más dientes Claro. más chicos, menos descarga. Ujú. Claro. Y a más dientes tenés más lugar para descargar finalmente. Exactamente, sí, 100%. Che, muchachos, me parece que tendríamos que dejar acá, pero es un temón, ¿eh? Sí, es un lindo tema. Lo que no tocamos, para hablar Dale, mínimamente del tema de madera, es el tema del router, que es una herramienta que es es verdad. tan versátil que una de sus funciones es poder hacer cortes. Claro. Básicamente hacer un surco y que ese surco sea lo suficientemente profundo para pasar de un lado al otro Para el material. Claro. Claro. Y eso ejecuta un corte. O sea, en una de sus muchas funciones Sí. es Y cortar. Y el router tiene la cosa esta que me parece que es bastante única, que es la posibilidad de que si tenés una plantilla, puedes hacer cortes siguiendo la plantilla muy precisos y con una Muy preciso. terminación excelente. Claro, lo que tiene el router es que con una fresa digna, y Sí, te digo la mejor, con una fresa digna lográs una calidad de corte Muy buena. en general muy buena, incluso en melamina. Claro. De ¿Qué hecho, tal? es un tip que, Claro. que se me pasó por alto. Muchos lo que hacen es: no tengo el disco de corte adecuado para cortar melamina, corto 1 centímetro más larga la tabla, refilo con el router y queda con que esté limpio Sí. los dientes de la fresa, ya. Porque la fresa Ya ataca de suficiente. costado, no ataca desde arriba. Claro. Entonces, ataca de costado. el filo ataca de costado. Entonces ahí lo que termina pasando es que no hay problema, digamos, con... No, y aparte también son dientes son filos. bueno, Perdón Vidia que es perdón un... que te corrija, Bruno, pero Claro, son filos. son filos. Bueno, los filos esos son... De- Vidia es de- una marca, sería de tuxteno. De Sí. tungsteno, carburo de Este, tungsteno.
Y al ir a tan alta velocidad, la cantidad de material que saca es muy chiquita. Claro. Entonces, nada, Sí. termina sacando Por muy eso poquito. El router, repetitivo. entre sus 20.500 funciones, una es cortar madera. Entonces, de hecho, los routers NSS hoy en día Sí. se están utilizando para hablábamos para cortar placa de melamina. del router de plasma, claro, para cortar madera en CNC automatizado, control numérico, es con un router finalmente, o Con una un router, fresadora. claro. Sí, En con fábricas de muebles gigantes utilizan eso para dimensionar. Claro. directamente, claro. Sí. Por la eficiencia, por el hecho de poder cortar, porque no tiene ningún sentido hacer un CNC Sí. con una herramienta de corte que vaya y venga de una sola sin fin. digamos. Una caladora. Claro, la No, grabadora. hay CNCs Sí, se podría, pero- con circulares, Claro. Sí, de pero corte no recto. es tan versátil. Sí, puro como corte recto quizá tenga Todos cortes sentido. rectos, claro. Claro. Sí, hay seccionadoras que trabajan así, pero bueno, son todos cortes rectos. Claro. Sí. Pero en fábricas que son no para muebles en serie, sino para muebles a medida, pero en grandes volúmenes, es mucho más fácil bajar los planos y te aseguras de que los cortes son precisos, te ahorrás la equivocación del operario, Claro. Sí. todo ese tipo de cosas lo corta la máquina y sabes que queda bien. Claro. Che, muchachos, y una cosa más. Para el señor de taller que nos está escuchando y está pensando en dimensionar melamina, el Alfredo consejo se llama. es no lo hagas, brother. O sea, comprá cortado. Compra cortada. Si podés, comprar cortado. Sí. Sí, la prolijidad lo requiere. Si vas a cortar unos estantecitos para el taller, nada. Hacelo, Cortalo, está, sí. está perfecto. Cortalo con Si cúter si querés. Si vas a cortar bastante, porque te gusta, porque sos mañoso, porque te preferís cortar vos, porque en la maderera donde vos comprás no cortan bien, o cualquier cosa de esas, preferentemente comprate el disco adecuado para melamina, mantenelo limpio y afilado y no vas a tener Que problemas. sale 35 millones de pesos. Masivo. Masiva. Pero bueno, la verdad Pero es que sí, estaba hecho para vale eso. la pena. Sí, Si, obvio. si vos. Sí, si trabajas en melamina tenés que tener ese Tenés disco. que tenerlo, sí. Claro. O comprar cortado o comprate ese disco. Claro. Porque para un cortecito te podés apañar, pero a la Sí. larga vas a terminar renegando. Claro. Esa es la posta. Bueno, muchachos, excelente episodio, me encantó y está bueno para hacer siempre digo lo mismo, ¿no? Pero para hacer la versión. Debemos el de acabados todavía. Sí, la versión 2 de acabados. El de maderas. Sí. Sí. El de maderas también. Sí. Bueno, muchachos, hasta aquí llegamos. Tenemos una reco que estuvimos ahí medio debatiendo antes de empezar el capítulo, que son optimizadores de corte. Ya que estamos hablando de optimizadores de corte, y ahí Juan tiene dos que va a mencionar. Igualmente los links van a estar en la cuenta de Instagram, Ujú. porque lo voy a nombrar en inglés. Uno es el Cut List Optimizer con Z, que es un optimizador de placas, donde nosotros ponemos el material que tenemos, puede ser una placa estándar o un material con el que dispongamos en el taller. Le ponemos los cortes que necesitamos, la lista de cortes que necesitamos, la orientación, si es que tiene beta o no tiene beta, le ponemos la orientación que necesitamos y lo que nos va a dar es un algoritmo de ordenamiento que nos va a decir cuál es la manera más óptima de hacer esos cortes, ¿no? Para optimizar la cantidad de cortes y optimizar el material, que nos sobre la mayor cantidad de material posible. Exacto, que incluso permite poner medidas de placa, por ejemplo, 1,83 por 2,60, que es la placa, pero yo acá en mi taller tengo dos cortecitos de tanto por tanto, uno de tanto por tanto, no sé qué, y le pones la opción de primero utilizar sobrantes. Claro. Entonces, primero te optimizas sobre esos sobrantes y después pasa cosa que a te lo que es deje placa entera. La mayor cantidad de placa entera posible. Por ahí de la siguiente placa entera te utilizó media placa, pero te dejó media placa entera para próximos proyectos. Eso está buenísimo.
los proveedores, bueno, por lo menos con los que creo que los que nosotros trabajamos, suelen tener un optimizador de estos también para poner material. Lo suelen tener de forma interna o incluso hoy en día ya los tienen Sí, en de las manera páginas. pública, Claro, para que vos puedas meterte y ya directamente el pedido de cortes lo haces sobre un optimizador de esos. Exactamente. Y vos en el momento ya ves cuántas placas le Vas a estás eso. pidiendo el proveedor. Bueno, y después la siguiente recomendación es la del optimizador lineal de corte, que es cutoptimizeronline.com. Obviamente estos links van a estar todos ahí en la cuenta de Instagram de nuevo. Que lo que hace es hacer una optimización lineal de corte. Es decir, nosotros, que se puede usar para madera, se puede usar para hierro, para cualquier material que sea lineal. Entonces, si nosotros tenemos 5 tiras de 6 metros de caño 20-20 y nosotros necesitamos hacer 4 cortes de 40 centímetros, 3 de 30, 2 de 1 metro y 5 de 2 metros 20. Lo que va a hacer, pues nosotros podemos poner qué cantidad de material tenemos, qué cortes necesitamos, y la optimización nos va a dar o sea, cuántas tiras vamos a necesitar finalmente y cuántos cortes tenemos que hacer en cada tira para hacerla de la manera más óptima, para tener la menor cantidad de desperdicio y que no utilizar material de más. O que nos queden muchos cortes ahí De 50 centímetros que cuando no el sirven próximo para era de nada, 60. claro. Esos sobrantes que medio que no sirven para nada, entonces esto es la mejor manera de... que mucha gente lo hace a mano, se dibuja, hace un dibujito en papeles, que por ahí la optimización cerebral... Sí, no, pero está buenísimo esto porque por ahí, así con lo que decía Bruno, en vez de quedarte 5 pedacitos de 1 metro, te queda uno de 5 metros y es muy distinto. Claro. Es muy distinto, sí. Sí, que muchas veces, no sé, vos tenés muchos cortes de 40 centímetros y uno se pone y hace todos los cortes de 40 centímetros, pero en el siguiente tramo por ahí no te convenía, por ahí te convenía hacer 5 de 40 centímetros y los otros 5 sacarlos del tramo siguiente. Claro, este optimizador lineal de corte lo usamos cuando hicimos la catapulta del Trebuchet. Ah, sí. Que claro, pues nosotros teníamos 13 vigas, digamos, de eucalipto, de una medida, que no me acuerdo cuál era la medida, creo que eran de 3 metros, ¿no? Una cosa así. Sí. Y bueno, y había que hacer 4 de 2 metros 20, 3 de 1 metro 20 y pico. Bueno, pusimos toda la lista de corte. De hecho, cuando se hizo el cálculo para comprar, se calculó de forma manual y se compraron 13. Claro. Y después con este optimizador se terminó usando 12. Claro. Y hicimos eso, pusimos todos los cortes, pusimos a optimizar y yo me acuerdo que le cantaba a Pablito, bueno, esta tengo que cortarla a 1 metro 20, después a 1 de 80 y 1 de otro metro 20. Y así íbamos armando los cortes. Para optimizar el material, básicamente. Optimizó de tal forma que terminó sobrando 3 metros, claro. una sin cortar. Así que está bueno. Sí, de hecho tiene una en la configuración que vos podés ponerle. Le podés poner cuánto, o sea, qué medida considerás como un sobrante reusable, le llama. Ah, mira. Claro. Entonces vos te inserta en esa variable que te trate de optimizar los sobrantes para que sean de esa medida. Claro, si tiene menos de 30 no me interesa, entonces pones 30 claro. Y claro. Entonces si te va a sobrar 28 en una, por ahí prefiere que saques otro corte de otra viga, pero que te quede un sobrante más útil. Claro. Es como una optimización, que esas cosas por ahí hacerlas a mano son más difíciles, digamos. Claro. Debe de tenerlo también, calcular el espesor de la hoja de corte. Si tenés que hacer una refilada en las puntas, por ejemplo, si el material está golpeado, no sé, las puntas a veces están media, bueno, le puedes decir, bueno, de cada uno yo le saco, no sé, los primeros 3 centímetros los corto siempre, por el motivo que sea. Supongamos en la madera, que por ahí las puntas vienen más secas o resquebrajadas. El anterior que dijiste, por ejemplo, vos le decís, bueno, le voy a pegar toda una refilada al contorno de 1 centímetro. Claro, porque los bordes siempre vienen golpeados o por lo que sea. Claro. Son todas esas variables que hay que ponerlas en la fórmula porque son importantes. Excelente. Así que bueno, cabe aclarar que los dos son gratuitos. Son gratuitos. O sea, bueno, el primero que dijimos te permite hacer 5 optimizaciones gratis por día. Claro. Después ya deberías de saltar a la versión paga, pero bueno, 5 optimizaciones diarias. Es un botón. Y el otro es gratuito y tiene una versión paga que te permite guardar las optimizaciones que ya hiciste, cargar el material que tenés de stock, cosas así como mucho más cómodas, pero bueno,
Para eso hay que poner Sí. el Con un señor costo. billetín. Bueno, chicos, muy bueno, che, buena data, buena data. Muchachos, nos vemos la semana que viene. Chau, gente, gusto. gracias. Chau, chau. Bueno, amigos, esto fue Maker Chat. Nosotros somos Bruno, Juan y José. En este espacio hablamos sobre qué significa ser maker, qué nos moviliza, qué nos inspira y cómo es el día a día en el taller. Gracias por estar ahí, compartir este momento con nosotros. Pueden escucharnos en YouTube y además encontrar contenido extra en nuestro Instagram, que es makerchat.podcast. Chau, gente, nos vemos. Chau, chau.